En los últimos días como país hemos visto situaciones realmente catastróficas en materia de derechos humanos y por ello consideramos importante gestar un espacio desde el cual hacer un breve análisis de lo que está sucediendo en materia de derechos humanos y presentar claridades en relación a por qué no se puede actuar en el marco del derecho internacional humanitario. En el mes de marzo del presente año, el gobierno presentó un proyecto de reforma tributaria que mostraba un panorama crítico en el que se agudizaba la crisis económica y social que se ha incrementado ya por la pandemia del COVID-19, más una serie de causas estructurales y de país. Esta reforma fue el detonante de una serie de prerrogativas y exigencias ante el descontento generalizado que presenta la ciudadanía y que va más allá del proyecto de la reforma y pasa a diversos temas de carácter estructural que por el momento no entraremos a analizar. El 28 de abril de este año iniciaron las jornadas de protesta y hoy llevan 11 días resistiendo, emitiendo un clamor legítimo, pero también imbuidas en una serie de problemáticas propias del contexto colombiano y exacerbadas por decisiones del gobierno. Diversas organizaciones académicas, sociales y medios alternativos registran extralimitación en el uso de la fuerza por parte de miembros de la fuerza pública y denuncias, limitaciones y vulneraciones en contra de los derechos de los manifestantes, entre los que se destacan detenciones ilegales, atentados contra la vida y la integridad personal, dignidad humana, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, abuso sexual, desapariciones forzadas, vulneración o limitación al derecho a la protesta, lo cual comporta además vulneración y limitación a derechos como libertad de expresión, derechos políticos, libertad de asociación y de reunión. Falta de una debida diligencia por parte de las autoridades estatales, censura, entre otras. Los derechos que se reportan limitados o vulnerados comportan faltas a los derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente, pero además se ha generado un ambiente complejo y hostil ante la decisión presidencial del 1 de mayo del presente año de propiciar la figura de asistencia militar en los centros urbanos. Este anuncio resulta polémico y complejo por varios aspectos. Colombia es un país en el que conviven varios conflictos armados aún en la actualidad, y ello implica la aplicación de normas del derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado. Las fuerzas militares son quienes actúan en el marco del conflicto y están preparadas para combatir un enemigo, lo cual en este marco es legítimo y por ende pueden llevar acciones enmarcadas en el conflicto armado interno. Situación distinta es la que se presenta cuando hay una tensión o un disturbio, ya sea porque estos son por razones políticas, sociales, económicas o un conjunto de estas, como lo que está sucediendo en el país. En este tipo de tensiones o disturbios no se alcanza un umbral de conflicto armado y entonces lo que tenemos es una situación de orden público en donde prima la protección del ser humano y sus derechos. Ante las situaciones de orden público se contempla una actuación de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. Así los denomina Naciones Unidas. Y estos funcionarios, en el caso colombiano, son principalmente la fuerza policial y tienen unos deberes fundamentales entre los cuales están, en primer lugar, brindar una protección y asistencia al ciudadano, en segundo lugar, evitar el uso de la fuerza y en tercer lugar, solo como última medida y de carácter excepcional, hacer uso de la fuerza letal. Los límites al uso de la fuerza son premisas decantadas y claras para los estados. Las ordenan los organismos internacionales de protección, pero también los regionales. Colombia, de hecho, ha sido sentenciada por la Corte Interamericana en casos como el de Rodríguez Vera y otros contra Colombia por sobrepasar esos límites, pues más allá de la gravedad de las acciones o culpabilidad de quienes las cometen, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad o por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe estar definida por la excepcionalidad y ser planteado, limitado y proporcional. Esto significa que existen unos requisitos para el uso de la fuerza
enmarcados en unos principios que son legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Ello en cualquier uso de la fuerza, pero particularmente en el uso de las armas de fuego, es decir, en la aplicación de la fuerza letal. Ello implica que el uso de la fuerza en casos de requerirse debe ser progresivo, gradual, diferenciado, razonable y tener como marco el derecho internacional de los derechos humanos y en absoluto la aplicación del derecho internacional humanitario. Ahora bien, si el Estado argumenta la necesidad de reforzar los cuerpos policiales con asistencia militar, debe tener en cuenta lo que antes referimos y más allá del funcionario encargado de hacer cumplir la ley, sea policía o militar, debe cumplir con la protección y la asistencia y cuidado al ciudadano y con la absoluta excepcionalidad en relación al uso de la fuerza letal. No hacerlo por uno u otro implicaría y compromete la responsabilidad del Estado y sus funcionarios, más aún si comprendemos que en su totalidad, como sujeto del derecho internacional humanitario, el Estado está convencionalmente obligado al respeto y garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos, lo que implica unas acciones de carácter negativo, no hacer, no vulnerar, no limitar, y otras de carácter positivo, en donde lo que prima es hacer. Y de aquí la obligación de debida diligencia del Estado, que además es reforzada en casos, por ejemplo, de los defensores y defensoras de derechos humanos o en casos de población vulnerable, lo cual acrecenta el nivel de responsabilidad internacional de los Estados. El 5 de mayo, la consejera presidencial para los derechos humanos aseguró que los derechos humanos solo existen si todos los ciudadanos observamos los deberes que tenemos para ser parte de una sociedad. Hay mucho que decir respecto a lo que está sucediendo, pero quisiera terminar analizando este pronunciamiento porque considero que envía un mensaje técnicamente equivocado. Pues si bien el ejercicio ciudadano comporta unos deberes, los derechos humanos no están sometidos a que se hayan cumplido con los mismos. Pertenecen al ser humano por el hecho de serlo y en materia de derecho internacional de los derechos humanos son de carácter vertical, lo que implica la obligación de respeto y garantía por parte del Estado y sus funcionarios sin ningún tipo de distinción. Y esto significa que no puede haber distinción en relación al ser humano como sujeto de derechos, ¿cierto? Sujeto al interior de la jurisdicción del Estado. No quiero que se malinterprete como un llamado a la inobservancia de las obligaciones, pero sí me parece que debe ser una claridad en relación a la responsabilidad del Estado, en relación al compromiso y sus obligaciones en materia de derechos humanos, que realmente van mucho más allá de si el ciudadano ha observado o no el cumplimiento de sus obligaciones. Como academia estamos llamados al diálogo, a la pacificación, al acompañamiento de nuestros jóvenes y la ciudadanía, pero también a la asistencia y veeduría al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. Aún tenemos una agenda política y social pendiente y por avanzar. Muchas gracias.